Listo, ya inició. Bueno, muy buenas noches, compañeros. En este momento vamos a iniciar con nuestro encuentro para nuestra fase 3 de el curso de enfoques curriculares, para lo cual les informo que este encuentro está siendo grabado. ¿Autorizan en este momento que se les grabe? Sí, claro. Sí, Ok, claro. compañeros. Bueno, vamos a continuar. em, con esta fase 3 que corresponde al diseño de una propuesta innovadora. Y para esto voy a permitir que el compañero Tony, perdón, el compañero Jorge, tome la palabra en este momento. Hola, un cordial saludo, compañeros y compañeras. Eh, bueno, sí, como venía siendo la compañera Erika, esta actividad corresponde al módulo de enfoques curriculares en la fase número 3, en la cual nos invita a hablar sobre los distintos enfoques curriculares para el modelo que cada uno de estos maneja en las instituciones. En el caso mío, como maestro 2, me toca hablar sobre eh, eh, escuchando bien ahí. No te escuchamos muy bien, compañero, tienes interrupción. Digamos. O qué tal si apaga la cámara para que pueda compartir bien. Ahí sí me escuchan o no todavía. Sí, yo alcanzo a Sí, Ok. escuchar. compañero. Bueno, me disculpa ahí, es que el Wi-Fi está un poco mal. Bueno, como le venía diciendo, para retomar, el enfoque tradicional nos habla sobre un enfoque de un modelo antiguo y extendido en la historia educativa, que es el que se manejó por por muchos años y ya hoy en día de pronto no es tan utilizado porque el avance que se ha venido dando en la educación y en los modelos educativos ha sido bastante grande. Pero les voy a ir hablando sobre la historia y el modelo que maneja este enfoque. El modelo que tiene es un modelo de transmisión directa. Constantemente educativo en el aula son dados por el tutor o por el profesor en el salón. Este modelo maneja un eje con objetivos claros y metas específicas. Principalmente tiene una formación de carácter hacia el estudiante a través de la disciplina y la imitación de que busca hacia un buen ejemplo. Se busca que los estudiantes memoricen la cultura y el conocimiento científico clásico como era anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se quería que el tutor en sí, a medida que iba desarrollando la clase, los estudiantes vieran la forma en cómo él se comportaba y la forma en el que tanto conocimiento de ellos, de los estudiantes, de esa manera querían que los estudiantes fueran como, tuvieran una imitación del comportamiento que tenía el profesor en el aula. En cuanto a los contenidos, principalmente, pues es un currículo clásico, como ya les había comentado, usualmente es cerrado, dirigido y estandarizado, en el cual el estudiante como tal no tenía mayor participación, sino la que es dada por el docente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que digamos, un ejemplo, hoy en día de pronto los estudiantes en un aula de clase tienen la manera de interactuar con el docente. Si de pronto quieren aportar una idea, ellos plantean su idea, la explican y intercambian ideas con el docente, con el profesor. En este tipo de eje tradicional que era manejado, ya se puede decir que antiguamente, el tutor era el que implementaba toda la clase y él era el que daba todas las ideas.
Él era el que decía quién podía participar y de qué manera. Toda la información iba prácticamente dada por él y los estudiantes simplemente eran receptores, o sea que escuchaban toda la información y se tenían que prácticamente memorizar esta información, grabarla, escribirla, cosa que hoy en día ya poco se utiliza. ¿Por qué poco se utiliza? Porque ya hoy en día la educación ha cambiado mucho y ya nosotros, pues en el caso mío que estoy de pronto en el área de práctica, ya los estudiantes de pronto tienen dispositivos tecnológicos, tienen cualquier herramienta digital en la propia aula que les facilita de pronto el aprendizaje. De manera que no es necesario como tal también una libreta para llevar todos los apuntes y para estar leyendo y memorizando, sino que el estudiante puede ser a través de una tablet o un computador en el colegio, busca la información necesaria, busca de pronto un video, a partir de lo que lee o lo que ve, intenta explicar de manera que sea como que una forma de que tanto tutor como estudiante intercambien ideas. Obviamente el tutor siempre va a tener la voz de mando y va a tener un carácter distinto para evaluar a los estudiantes, pero es aquí donde los estudiantes como tal entran a ser participativos en la clase de una manera más eh, elevada. Un método para este tipo de enfoque tradicional era que se fundamentaba en una clase magistral. O sea, en el caso de que era repetitivo, constante, y el maestro era el que siempre estaba ahí exponiendo. Dentro de los roles que manejaban, tenemos el del docente. El docente es una figura central, el dueño del conocimiento y la autoridad máxima como modelo a imitar por parte de los estudiantes. Y era quien decidía cómo se enseñaba y cómo se implementaba todo el sistema que se podía manejar en el aula. Por otra parte, teníamos que los estudiantes adoptaban un rol pasivo, como ya lo había mencionado. Su función principalmente era escuchar, obedecer y memorizar, con con el fin de que al momento de que se evaluara, su manera disciplinar también iba a estar ahí afectada, ya que si hacía cualquier cosa que de pronto estaba fuera de la clase, el tutor en sí eh, de pronto iba a tener eso en cuenta para una nota. Y hablando de nota, pues el sistema de evaluación se centraba en retos, el conocimiento que pudo haber adquirido el estudiante durante cierto tiempo. Un ejemplo, en el caso mío de licenciatura en filosofía, digamos que los estudiantes en el primer semestre tenían que aprenderse temas, por ejemplo, la filosofía ética y de moral. Bueno, al finalizar el periodo, estos mismos estudiantes ya tenían que tener memorizado de qué se trataba cada uno de estos conceptos. ¿Por qué? Porque al final en este enfoque en su parte de evaluación, el estudiante iba a hacer un examen escrito, el cual se iba a reconocer o se buscaba, pues, reconocer qué tanto aprendió durante el periodo el estudiante. La disciplina, pues, se manejaba con rigor de manera fundamental. Los profesores siempre tuvieron de pronto un modelo más disciplinado, más fuerte hacia los estudiantes. Incluso se manejaban castigos. Obviamente, de pronto no eran castigos de forma física, ¿no? Sino que eran castigos, por ejemplo, anteriormente se manejaba si el estudiante actuaba mal o tenía una mala actitud hacia los profesores, se le enviaba a escribir cierta cantidad de palabras en un libro donde tenía que
hablar sobre lo que hizo mal y cómo no volverlo a hacer. Bueno, por último, ya para hablar sobre el enfoque tradicional, me gustaría hablar de algunas ventajas y desventajas que tiene. Principalmente vamos a tomar las ventajas. Una de las ventajas era que era eficaz para instruir a grandes grupos simultáneamente. ¿Por qué? Fácil. Principalmente porque el profesor durante toda la clase, él era el que estaba dando la información. No es como hoy en día que de pronto el joven es participativo y hacía preguntas constantemente, intercambiaba ideas con el profesor. En esa época y con este enfoque no se permitía eso. El profesor daba toda la información y los estudiantes tenían que estar atentos todos, totalmente todo el grupo, para adquirir conocimiento a partir de la información dada por el tutor, ya que tampoco se manejaba eso de acompañamiento o repetitivo los temas. Se fomentaba un hábito de estudio y esfuerzo individual, ya que obviamente casi todas las actividades eran calificadas por individual, muy poco se manejaba la cuestión de actividades grupales o exposiciones. Y por último, se facilita una implementación estandarizada, que pues para esta época suena un poco mal eso estandarizado, ya que sabemos que la educación se tiene que adaptar también a las distintas formas de que tiene un aula. Cuando hablo de forma, quiero decir que de pronto tenemos chicos que son de diferentes grupos sociales, étnicos, religiosos, de pronto tienen distintas formas de aprendizaje. Algunos aprenden más lento, unos más rápido, manejan mejores los conceptos. Por otro lado, están las desventajas de este currículo. Uno de ellos es el descuido del pensamiento crítico y la creatividad, ya que el estudiante no era participativo constantemente en el aula. Otro era, pues se generaba un aprendizaje memorizado, que ya lo mencioné, que era lo que prácticamente siempre se buscaba en este enfoque tradicional. Y por último, una relación vertical de la participación del alumno, que era casi siempre la misma, con el mismo enfoque evaluativo y que no medía más allá de unos parámetros fuera de este currículum. No sé si alguna compañera desea hacerme alguna pregunta o quisiera de pronto complementar algo sobre lo que dije, alguna idea que tenga aparte de la información que brindé. Bueno, compañero, pues escuchando sobre este enfoque curricular, que es el enfoque tradicional, vemos como usted, como lo mencionaba, que eh, aunque todos los enfoques yo creería que aportan algo a la educación actual, siempre hay que tomar como lo positivo que pueda tener cada alguno de ellos, ¿cierto? O sea, hacer como una mezcla de estos diferentes enfoques para poder así esto llevar la educación a otro nivel. Vemos que es importante analizarlo para no repetir estos patrones que de pronto vienen desde épocas antiguas, como lo mencionabas, y que le sirven al docente actual y a nosotros que estamos en formación para no repetir errores y fortalecer aquellas debilidades y potenciar aquellas fortalezas también. Entonces, creería yo que, bueno, es como un aporte que quisiera hacer en este momento, más que una pregunta. Sí, claro, igual, bueno, después de todo eso es lo que nos tiene aquí en esta reunión, ¿no? Es Tomarle las cosas positivas para posteriormente implementar nuestro plan de mejora, como ya lo veníamos trabajando en la fase anterior, en la fase 2 sobre la institución educativa que elegimos. Así es. Bueno, y aunque el enfoque tradicional ha sido muy importante en su época, actualmente creo que es necesario complementarlo o transformarlo para responder a las necesidades educativas.
que se requieren actualmente, ya que este ha sido un enfoque que se centraba en la transmisión de conocimiento, donde el docente era quien tenía el control y los estudiantes eran como más pasivos, tenían que seguir siempre todo lo que decía el docente. Sí, Esto casi permitió que, prácticamente los estudiantes en este enfoque llevaban una misma línea de aprendizaje. No se podía exactamente, era muy poco que se salían de esa línea y la participación era muy nula, ya que la información, al ser memorizada, era dada por los docentes. ¿Y qué hacía el estudiante? Que buscaba estar lo más atento posible a la clase para el final, al finalizar del periodo, cuando se les hacían las distintas evaluaciones, el chico siempre buscaba era implementar todo lo aprendido en ese texto, en cualquier tarea, en cualquier actividad, para obtener una buena calificación. así es, y aunque se permitía organizar bien los contenidos, creo que limitaba mucho la participación de los estudiantes y el desarrollo de sus habilidades, como lo había dicho usted, compañero. Por eso creo que este es un enfoque que debería quedar realmente ya obsoleto, que no creo que sea el adecuado para continuar con la educación. Claro. Bueno, algo que sí me gustó que tradicional era de pronto, no, creo que no profundicé mucho en el tema, era de pronto que ayudaba más al respeto en el aula de clase por parte de los estudiantes, ya que el Esa, maestro, perdón, compañero, esa podría ser una de esas partes positivas de las que hablaba ahorita, ¿cierto? Que fomentaba un poco más eso que acabas de decir, el respeto. Se le puede como, ¿cómo te digo? Abonar esa parte a ese enfoque, o sea, un punto a favor. Y que sí, era más claro, y organizado. sí, y pues sí, pues un punto también que se puede utilizar para la propuesta que tenemos pensado realizar. Precisamente. Ok. Bueno, ¿quién desearía continuar con la participación? Bueno, esto sí, continuando precisamente con esto de los enfoques curriculares, sabemos que podríamos tener también otro tipo de enfoques. Y uno de ellos es el enfoque constructivista del cual les quiero yo hablar en este momento. Y este enfoque habla acerca de, como dice su nombre, como dice su nombre, construir el aprendizaje. En este enfoque, a diferencia del enfoque tradicional, los estudiantes construyen su aprendizaje de forma activa. Podríamos hacer como una comparación con el tradicional, y es que el tradicional es un enfoque pasivo, podríamos decirlo. Entonces, a partir de las experiencias y de las ideas previas que ellos tienen, ellos construyen ese aprendizaje con la interacción con su entorno. Ya vemos un enfoque flexible, un enfoque donde el estudiante tiene una inmersión y es autónomo en su aprendizaje. Este enfoque tiene como idea principal eh, es como interpretar ese sentido de la información que reciben los niños y conectándola con la que ellos ya tienen. O sea, como ese conocimiento previo, porque los niños en sí no son de pronto, no vienen para que ese docente le llene de conocimientos, sino que él trae ya un saber previo de su hogar, de su niñez, de, de esos padres que son precisamente esos primeros maestros de ellos. Entonces, ¿qué hace este enfoque constructivista? Precisamente le ayuda a contar con lo que ya él sabe, le ayuda a contar con lo que ya le sabe. Bueno, y quiero compartirle también que hay unos autores en este enfoque, y uno de esos autores es Jean Piaget, quien propuso este aprendizaje que se desarrollaba por etapas cognitivas. También destacó la importancia del contexto social y la interacción con otros. Y también Jerome Brunner, que definió este aprendizaje por descubrimiento.
definió el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, miren, ese aprendizaje por descubrimiento, más el de Jean Piaget, que es acerca de las etapas cognitivas, más el de Lev Vygotsky, que destaca la importancia del contexto social, nos hace adentrarnos precisamente como lo hablábamos en la etapa anterior, en el contexto de nuestros estudiantes, en el contexto de esos muchachos y saber cómo aprenden los niños para poder nosotros brindarles a ellos lo que necesitan de acuerdo al entorno o haciendo uso del entorno en el que los niños están viviendo para poder tener una enseñanza más eficaz, un aprendizaje, una enseñanza-aprendizaje, porque en esto no solamente el niño va construyendo su aprendizaje, sino también el docente en este enfoque, porque el docente actúa como un facilitador de este aprendizaje del niño. Entonces, al igual que el enfoque tradicional, este enfoque también tiene unas características y es precisamente de que el estudiante es protagonista, como lo decía ahorita, de su aprendizaje. Y que el docente actúa como un guía o un facilitador, pero también se valora el aprendizaje significativo. No, a diferencia del tradicional, no es memorizar, no es esto, aprenderse algo de memoria para, como decía el compañero Jorge, hacer una evaluación y ganarla, sino que ese muchacho debe comprender ya en este enfoque precisamente se enfoca, valga la redundancia, en que él comprenda y asimile ese conocimiento, porque solo así se va a obtener como el éxito de la enseñanza. Entonces también incorpora el contexto social y cultural en el que se da la educación, en el que vive el niño, le da importancia, que nosotros debemos tenerlo en cuenta para la elaboración de nuestra propuesta innovadora en esta fase en la que estamos, ¿verdad? Muy importante que el contexto se tenga en cuenta y promueve esas soluciones a problemas con el pensamiento crítico. Bueno, ya el enfoque constructivista le ofrece esa posibilidad al educando de construir su propio aprendizaje mediante ¿qué? Mediante el pensamiento, mediante la interacción directa con su entorno. Entonces sabemos que un, un docente emocionalmente consciente de que, de que sus muchachos deben ser deben de tener una exploración emocional primero antes de llegar a un aula. Este docente va a lograr los objetivos en este estudiante y va a ser un estudiante que va a tener, va a participar de la resolución de sus conflictos de una manera positiva, porque un muchacho que construye, un muchacho que utiliza, un docente que usa el juego en el aprendizaje, es un docente que va a obtener un muchacho o un alumno con desenvolverse fácilmente en la resolución de sus problemas, tanto en la vida diaria como en el estudio. Entonces, este enfoque también tiene unas ventajas y también tiene unos posibles desafíos porque no vamos a hablar de desventajas en estos momentos, pero estas ventajas pueden ser, fomenta la autonomía, ya lo decía anteriormente, y mejora la comprensión del aprendizaje, hace que el aprendizaje sea interesante y relevante, porque muchas veces no es que el alumno o el educando no le guste lo que el docente le está diciendo, es la forma como el docente quizás lo esté diciendo. Entonces, este enfoque busca esas estrategias para llevar a ese estudiante a comprender a través de la creatividad, a través de la autonomía, cuando ya él es protagonista de su aprendizaje y comprende profundamente los contenidos. Esto lo hace muy interesante, de que sea precisamente el educando el que comprenda los contenidos porque ellos entienden de forma diferente. No puedo como docente enseñarle a Pablo de la misma manera como aprende Luis, porque Luis puede que sea un niño que viene de un entorno rural
Pablo de un entorno urbano y así sucesivamente. Entonces hay unos desafíos los cuales se enfrenta este enfoque constructivista y es que puede requerir más tiempo en que el docente, bueno, nosotros que estamos en formación, estamos analizando todo esto para que cuando lleguemos a un momento en el que vayamos a hacer nuestras prácticas educativas, sí, o vayamos ya a ejercer nuestra profesión, sepamos distinguir entre los diferentes enfoques para poder hacer nosotros una secuencia didáctica bien elaborada en nuestra aula y poder llevar ese conocimiento experto que estamos adquiriendo quizás a a esa transposición didáctica de que ese joven o ese educando, ese niño nos entienda de una manera constructiva ese concepto o ese conocimiento. Entonces, requiere más tiempo, ese sería un desafío. Puede ser en comprenderlo o más bien en concientizarnos de que este enfoque es necesario en nuestras aulas. ¿Exige mayor preparación al docente? Claro que sí, porque al ser un enfoque constructivista, yo creería que debemos empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos esas personas que vamos a llevar al aula el tema, la temática. Entonces, puede que como docente me sienta quizá, vamos a, por decirlo así, derrotado al llegar al aula de clases y dar la temática que he elaborado, pero no lograr el objetivo. Entonces debo comenzar con un trabajo de introspección de cómo estoy llevando mi práctica educativa o cómo quiero llevarla a institución para para que pueda surtir el efecto. Entonces, no todos los estudiantes se adaptan igual y rápido, no se adaptan igual, todos ellos aprenden de forma distinta. Y a eso debemos estar preparados nosotros. Y el enfoque constructivista nos ayuda para que podamos tener esta preparación. Bueno, entonces, esa podría ser de pronto la apreciación o lo que traje en este momento sobre este enfoque constructivista. Pues vamos a seguir, compañeros, pues con si alguno tiene también algo que preguntar y también, o algo que aportar a este enfoque constructivista, pues yo considero que es el momento y también pues actualmente es fundamental trabajar desde este enfoque. ¿Oyeron? Actualmente considero que es así porque este enfoque permite que el estudiante tenga un papel activo en su aprendizaje y que no solo sea un receptor de información. ¿Ustedes qué opinan sobre este enfoque? ¿Ustedes creen que es pertinente dentro del contexto educativo actual y que es pertinente también en nuestra propuesta que hemos elaborado? ¿Me escuchan, chicos? Tienes el micrófono. Sí, compañera Erika, como venía diciendo, eh, sobre la idea que tú planteas, estuve pensando en algo y es que este enfoque se tiene contradicción con el que yo estuve planteando, ya que en el que yo dije la observación era muy poca, o sea, en cuanto a observación, interpretación y, cómo es solución de actividades. O sea, en el contexto tradicional, el profesor poco tiempo se enfocaba en observar cómo aprendían los estudiantes de manera individual, ya que esto iba a restarle tiempo a la clase. Y en este enfoque que tú nos brindaste, nos invita a nosotros como docentes en formación y en el caso mío, bueno, hablando como en el rol de maestro 2 me invitaría a que sea un poco más observador con los chicos, a reconocer sus necesidades, saber dónde hay problemas y de qué manera puedo plantear soluciones a cada uno de ellos, ya que aquí nos invita a que pues tenemos que conocer las limitaciones de los estudiantes
y crear alternativas a, a manera que ellos tengan una posibilidad de aprender lo que nosotros deseamos enseñarles. Exactamente, compañero, lo ha dicho muy bien usted, porque es que este enfoque nos, ¿cómo le digo?, nos exige a nosotros prepararnos para la educación actual. Entonces es lo que yo resalto de este enfoque y pues a comparación del enfoque tradicional, es un enfoque que está a la vanguardia de lo que hoy en día se requiere para poder nosotros lograr el éxito educativo. Sí, claro. Y otra cosa que noté también es que, bueno, el PEI que nosotros trabajamos en la fase anterior nos dice que una de las necesidades que identificamos y las problemáticas es que se debe fortalecer la formación integral de los estudiantes. Entonces creo que esto que nos compartiste toda esta información es bastante válida para tenerla presente como, como modelo a mejorar en nuestra propuesta. Así es. Pues este enfoque me parece muy importante, pero también hay que tener en cuenta que hay docentes que no están capacitados para llevar a cabo este enfoque. Entonces, como dijo la compañera, el docente tiene que tener mucha preparación, entonces por eso se me hace un poco complicado, porque el docente tiene que estar bien preparado para llevar a cabo este enfoque sin que se le salga problema de las manos, como se dice por ahí. Entonces, creo que es un enfoque interesante, pero siempre que el docente tenga la capacidad de realizarlo, que el docente se capacite, que sepa cómo plantear realmente este enfoque, porque sí es importante, pero a la vez siempre tiende a tener una traba. Esto precisamente, compañera Sabrina, como lo decía anteriormente, es que un docente emocionalmente consciente de la necesidad de sus alumnos, él sabe transformar el clima de esa aula. Y el enfoque constructivista no, le ayuda al docente a transformar precisamente el clima del aula. ¿Para qué? Para que el docente no se sienta luego como un docente, vamos a, por decirlo así, que llegó al fracaso indeseado de su tema para ese día. Y continuando pues con estos enfoques, pues la compañera Sabrina nos trae uno también. Quisiéramos escuchar el que nos trae para esta noche. Bueno, para esta noche voy a hablar acerca del enfoque por competencia. Este enfoque busca que el desarrollo integral de los estudiantes no solo sea desde el conocimiento, sino que también sea desde sus habilidades, sus aptitudes y sus valores. El enfoque es coherente con las necesidades identificadas en la institución, ya que permite transformar las prácticas pedagógicas tradicionales en procesos dinámicos, participativos y significativos. En el marco de este enfoque por competencia, se evidencia que en la implementación de metodologías activas como el aprendizaje basado por proyectos, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, las cuales permite que el estudiante asuma un rol más activo en su proceso de aprendizaje. De esta manera, el estudiante no solo adquiere conocimientos, sino que también aprende a aplicarlos en contextos reales, desarrollando así algo muy importante que es el pensamiento crítico y la autonomía. Asimismo, pienso que la integración de herramientas tecnológicas responde a este enfoque, ya que facilita la interacción, la creatividad y el aprendizaje significativo. Estas herramientas no se usan únicamente como apoyo, sino como medios para fortalecer competencias digitales, comunicativas y cognitivas en los estudiantes. Por otro lado, es importante incorporar el componente socioemocional,
Pues yo recomiendo que el desarrollo de esta competencia también implica que se deba fortalecer habilidades como la empatía, la autorregulación y la convivencia. En este sentido, este enfoque es fundamental para que sea un proceso que garantice el bienestar de los estudiantes y también garantice su conocimiento. Y finalmente, pienso que el enfoque por competencia se articula con la inclusión educativa, ya que promueve estrategias que atiendan a la diversidad de los estudiantes y garantizan oportunidades desde el aprendizaje para todos. De esta manera, la propuesta contribuye a una educación más equitativa, integral y contextualizada, en coherencia con las demandas educativas actuales, porque sabemos que actualmente el enfoque tradicional ya se está dejando a un lado y se están buscando otros enfoques. Aunque pienso que el enfoque constructivista es importante, creo que el enfoque por competencia es uno de los que más el docente está desarrollando porque es fácil, es accesible y se puede sobrellevar. No sé si algún compañero quiera argumentar algo. Bueno, compañera, interesante lo que nos dices en cuanto al enfoque por competencias. Yo considero que es importante reconocer que estos dos enfoques, tanto el constructivista como el enfoque por competencias, son fundamentales, es la palabra, ya que esto permite que el estudiante participe activamente y construya conocimientos significativos, ¿verdad? Al desarrollar esas habilidades, las puede aplicar, que son aplicables y las puede aplicar en sus contextos. Entonces, también es importante reconocer que muchos escenarios educativos aún mantienen prácticas tradicionales, a pesar de que existen estos enfoques, que son enfoques actuales y enfoques que son muy buenos para aplicar en las instituciones. Todavía hay tanto docentes como instituciones que mantienen enfoques tradicionales muy marcados. Entonces, hay que reconocer estos escenarios, hay que reconocer estos escenarios educativos y, y saber que no solo es la transmisión de contenido, sino que el estudiante no es un receptor, sino que también él es protagonista de su propio aprendizaje, lo cual es muy, muy necesario en una propuesta educativa, el fortalecimiento de las propuestas que nosotros vamos a implementar en este momento. Bueno, y también es importante recordar que la institución educativa Bartolomé Lobo Guerrero maneja este tipo de enfoque por competencias, que ya Así es, compañero. lo estuvimos hablando en la fase anterior. Entonces considero que es importante siempre como que mantenerse por esa línea en cuanto al enfoque que deseamos trabajar. Y ya que esta institución pues maneja este enfoque por competencia, creo que es uno de los más adecuados para, se puede decir, conseguir los propósitos o las metas que se identifican o que se desean en el PEI, ya que pues el enfoque por competencia nos ayuda también a que sea de una manera interactiva, no solamente incluye al profesor y a los estudiantes, sino a cualquiera en el escenario educativo, en la escuela, ya que desde Exactamente. la parte administrativa también se ven involucrados en este tipo de enfoque. Estoy de acuerdo, compañero, con cada uno de sus análisis, especialmente cuando mencionamos la importancia de promover un aprendizaje que sea más activo a los estudiantes. Considero que los aportes son valiosos, ya que nos permite reflexionar cómo las prácticas tradicionales, como dijo la compañera Erika, aún están presentes en muchos contextos educativos. Por eso opté por explicar acerca de este enfoque, ya que considero que responde mejor a las necesidades actuales de la educación. Este enfoque no solo busca que el estudiante adquiera conocimiento, sino que también sea capaz de aplicarlo en situaciones reales.
desarrollando habilidades, actitudes y sobre todo valores, que es muy importante. Además, eh, me parece que es importante resaltar cómo se complementan estos enfoques para fortalecerlos con elementos que se pueden tomar del constructivismo y también del enfoque crítico, ya que se permite así que el estudiante aprenda haciendo y también reflexionando sobre las realidades que se pueden ir transformando. También considero que es fundamental incluir, como ya lo había mencionado, el componente socioemocional, ya que el aprendizaje está muy relacionado con el bienestar del estudiante. En este sentido, el acompañamiento desde la orientación escolar desde mi rol, puede aportar significativamente al desarrollo integral de este enfoque. En general, para cada uno de los estudiantes. Bueno, como docente, uno también opino de que el fortalecimiento de este enfoque curricular que tiene la institución educativa Bartolomé Lobo Guerrero puede ser nuestro objetivo para esa propuesta pedagógica, para esa propuesta curricular innovadora. ¿Qué les parece, compañeros? Entrar a fortalecer este enfoque, porque hemos visto que en uno de las dificultades que se veían muy marcadas era que aunque que habían falencias en la, la parte de la conectividad o la parte de las herramientas tecnológicas y el uso de las TICs. Entonces, podíamos incluir esa parte creativa de las TICs que hoy es lo que está ahorita mismo también marcando el precedente para que los muchachos haciendo un buen uso y el docente usando la creatividad puedan acceder a estas herramientas digitales para que el aprendizaje sea más constructivista precisamente y que se puedan también desarrollar esas competencias de manera creativa y así haya más recepción por parte de los estudiantes. Un aprendizaje significativo, podríamos llamarlo. Claro, y con esto pues se puede dar como propósito esa necesidad de mejorar la calidad en los procesos educativos en la institución y pues que busque la manera también de responder a una demanda actual que tenemos en el manejo integral hacia los estudiantes, ya que pues no le permite a los estudiantes pues desarrollar el conocimiento, sus habilidades y a medida que van participando también se motivan a que el profesor les permite de una manera adecuada toda esta participación activa, buscando siempre que el estudiante adquiera lo mejor de parte de la institución educativa. Bueno, y también se puede evidenciar que se implementan las implementaciones de las diferentes metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, por el colaborativo, y como había mencionado la compañera, por medio de las TIC, también se puede evidenciar en este tipo de enfoque la integración de las herramientas tecnológicas, como cuando los estudiantes aprenden por medio del Canva, Genial y Quiz, que esto son aplicaciones que no nos fortalece el desarrollo de las competencias digitales y hace que el estudiante tenga un aprendizaje más dinámico y significativo. Estas herramientas no se utilizan solo como apoyo, sino como estrategias pedagógicas que facilitan la interacción y la construcción del conocimiento. Por otro lado, considero que es muy importante, eh, ya que el aprendizaje no solo depende de lo cognitivo, sino también del bienestar emocional de los estudiantes. Algo Claro. muy interesante es también estos que debemos analizar. Sabemos que nuestro anexo número 2, en el anexo de pasado en el que trabajamos
la vez pasada, es como ese diagnóstico, ¿verdad? Ahí pudimos ver un diagnóstico del PEI de la institución, cómo los estaba manejando, las falencias que había, ¿verdad? Y nueva fase, vamos a como a buscar la solución o a plantear esa propuesta que no va a surgir de la nada, sino que va a surgir de acuerdo a un diagnóstico que ya estamos observando y es precisamente esa falencia que hay, porque también analizábamos que se hablaba de que los estudiantes, no, a pesar de que recibían sus temáticas, sus clases magistrales, no estaban rindiendo de forma, em, por decirlo así, en su mayoría, en las pruebas que se hacen a nivel internacional, ¿no? Entonces, allí podíamos decir que la creatividad del docente juega un papel muy importante. El uso de las herramientas tecnológicas debe ser para nosotros como diría, em, una meta que debemos trazarnos. Si en el momento no tenemos ese buen manejo, hay que hacerlo, hay que buscar las maneras y capacitarnos cada día, porque al no estar ese docente capacitado a las demandas que hoy existen en la sociedad, no podrá dar la talla, no podrá estar allí hablando, por decirlo así, a la par con ese estudiante que hoy en día ustedes saben que, como les decía anteriormente, la era digital nos exige como futuros docentes estar allí a nivel, dar la talla para lo que la demanda actual en la sociedad. Y nosotros como docentes, pues buscar esas estrategias, como decía Sabrina, no solamente, esa es una de las tantas herramientas digitales que hay, porque no es lo mismo proyectar una clase, porque el currículo nos marca como esa guía para nosotros poder avanzar, como lo analizábamos también en el video que la tutora nos manda a analizar, ¿verdad? Y podíamos observar una clase donde, a pesar de que era un entorno virtual, la docente hizo uso de algunas herramientas digitales como quiz, ¿verdad? Hizo un quiz y llevó una secuencia didáctica muy interesante, pero también pudimos observar que hubieron algunas falencias, ¿verdad? Que aunque era una clase virtual, no o sea, para mí, en mi opinión, no se hizo un correcto uso del material educativo. Y algo muy interesante también, y es que ella, a pesar de que era una clase virtual, no verificó que sus estudiantes estuviesen conectados. Entonces, y muy importante que nosotros sepamos identificar cuando ellos están y cuando ellos no están, porque esto nos habla mucho de nosotros como docentes, porque un docente va más allá de una pantalla de teléfono, de una pantalla de computador. Entonces, hagamos uso de esas herramientas digitales, incorporémoslas, pero hacer un buen uso de ellas. Y hacer un buen uso de ellas involucra es a que sea pertinente, es la palabra, sea pertinente y necesario, porque muchas veces pues se puede utilizar la herramienta, pero no es pertinente. Entonces estaríamos cayendo en el enfoque curricular tradicional, aunque estemos haciendo uso de una herramienta digital. ¿No les parece, compañeros? Sí, claro, así es como usted lo menciona. Y siempre, pues, manejar todo esto de una manera adecuada para evitar caer de pronto en imprecisiones. Aunque también es reconocible y aceptable que en el aula de clase cualquier situación se puede generar y se puede de pronto hasta salir de las manos porque nosotros no vamos a un escenario donde los estudiantes van a estar ahí simplemente esperando pasivamente, sino que hay situaciones que de un momento a otro pueden cambiar. Entonces nos tenemos que también adaptar
a la situación en sí que suceda y buscarle una pronta solución. No dejarnos como Correcto. que de pronto ese problema nos vaya a impedir realizar Avanzar. sí, en la clase y lo que tenemos planeado, sino buscarle una pronta solución. Y por ende es importante esto que tú mencionabas, uno ir adquiriendo conocimiento, estar siempre como que a la vanguardia, actualizándose, porque hoy en día los estudiantes te hacen una pregunta y si tú no sabes responderla, imagínate cómo queda uno como docente. Entonces siempre tiene que estar uno como en un constante estudio para mejorar en sí mismo. O entenderle la jugada al estudiante. Si el estudiante me pregunta por algo que no tengo conocimiento, le digo, te queda de tarea, investiga, pero Claro, igual, O le queda de tarea algo al queda de docente. caer a los dos. sí, claro. Es que sí hay que entender sobrellevar a los estudiantes, porque ahora con la tecnología es claro que se está convirtiendo en un reto para aquellos profesores que vienen con su sistema tradicional, es algo que se le está saliendo de las manos por completo. Entonces, si el profesor o si el docente no se capacita para tener los conocimientos adecuados para la educación hoy en día, créanme que se lo llevan los estudiantes porque esto es cruel con la tecnología, el internet, los estudiantes quieren estar, entonces es importante sobre todo aprender las TIC, me parece algo muy importante porque así te puedes tú saber plantear qué metodologías puedes utilizar con los estudiantes para que ellos no se sientan aburridos o no se sientan abrumados. Entonces sí, tener las TIC en cuenta me parece algo muy importante. Bueno, me gustaría compartir algo con ustedes. En este caso, por ejemplo, yo que ya llevo un cierto tiempo haciendo práctica, el profesor que me permitió hacer las prácticas, desde el primer momento me dijo que el enfoque que íbamos a manejar era por competencia. ¿Por Mm. qué? Porque, por ejemplo, en el enfoque tradicional, es muy fácil que yo deje una tarea, una actividad, y hoy en día con todas estas aplicaciones que hacen las tareas por los estudiantes, uno puede dejar la actividad y los estudiantes de pronto escriben todo al pie de la letra, como les dice esta aplicación, y la tarea está bien, porque está bien fundamentada, todo. Las aplicaciones, las guías siempre nos van a dar unas respuestas claras. Entonces yo si me quedo en lo que escribe el estudiante, yo digo, ah, ok, el estudiante hizo bien la tarea. Pero ¿qué se busca, qué estamos buscando en estas prácticas que yo estoy realizando? Que el estudiante sea participativo y que las notas sean tomadas por la participación que se genera en el aula de clase. Más que todo de manera que el estudiante, nosotros le vamos haciendo preguntas, vamos hablando sobre el tema y según como él nos responde es que se va a llevar la calificación para ver si el estudiante en sí, sí está interesado en aprender y buscando información, no solamente de pronto escribiendo lo que le dice una IA, sino queremos que el estudiante tenga claro que ya eso de estar de pronto anotando en la libreta, ya eso no va a ser muy utilizado. ¿Para qué de pronto se puede utilizar una libreta para escribir, por ejemplo, palabras clave o sí, cosas que no entiendan y que sean necesarias de pronto en otro momento en sus casas, investigarlas para en la próxima clase de pronto ya ir con esos fundamentos claros o esas ideas ya un poco más claras para que en el momento que le toque participar se desarrolle de buena manera. Así es, compañero. Bueno, Creo que en cuanto al tema de la IA, creo que hay que saberlo complementar con que si un estudiante te hace un trabajo por medio de la IA, es importante tener en cuenta qué está aprendiendo el estudiante. Entonces, como usted dice, lo que le había comentado su docente, me parece algo que es importante porque
de pronto sí el estudiante hace su trabajo con la guía, pero si con este componente, con este currículo, con este enfoque, ¿cómo puede él, ese trabajo que le hizo la guía, relacionarlo con su entorno? Creo que es algo muy importante. ¿Cómo puede él explicarme a mí o decirle al docente que para él, de cómo se relaciona eso que la IA le hizo con su cotidianidad? Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos, no hay que pelear con la IA porque ya eso es algo que no va a terminar. Entonces, hay que saberlo cómo relacionar. Me imagino que es lo que usted quiso decir en el comentario. Es como Claro, fomentar el pensamiento crítico en el muchacho, en ese educando, ¿verdad? Un muchacho que participa, que no, no traga entero, por decirlo así. Entonces, el pensamiento crítico le va a ayudar mucho a comprender esa tarea, aunque la haya investigado, como dice aquí nuestro compañero Jorge, que la haya investigado con una IA, ¿verdad? Entonces, fomentando el pensamiento crítico, ellos pueden sustentar esa tarea que hicieron y confrontarla así con la realidad que viven, como lo dice compañera Sabrina. Ya eso es estrategia del docente con el enfoque que esté utilizando. claro. Bueno, entonces, para culminar, podemos decir que de pronto de los enfoques que pudimos nombrar aquí durante la grabación, este que mencionó la compañera Sabrina, que es el que Claro, maneja la enfoque por competencia. institución, es Bartolomé. va a ser el que vamos a estar trabajando para el anexo 3, ¿cierto? Porque es el que Exactamente, podríamos, sí, de pronto tiene la mayor forma de ser aplicado como claro, modelo podríamos de entrar a fortalecer ese enfoque, hacer un fortalecimiento de este enfoque por competencias e integrando las TICs, integrando claro, las TIC como, como algo innovador. Innovador, como la propuesta de innovadora que vamos a utilizar. ok. Exactamente. Bueno, en este caso, pues quiero agradecerle a ustedes la participación y también agradecer a la tutora que próximamente estará viendo este video. De pronto algunos compañeros por situaciones un poco complejas o situaciones distintas que tienen en sus hogares no pudieron ser partícipes, pues esperamos que también comprendan eso. Y si alguna de ustedes desea combinar con algo, pues tiene el espacio. Bueno, pues yo también agradezco el espacio que se nos brindó para poder entre nosotros dialogar sobre esto tan interesante como lo es los diferentes enfoques curriculares, para poder llegar a la conclusión de qué enfoque podemos implementar o se acerca más a esa propuesta que queremos hacer, ya teniendo en cuenta lo analizado en el PEI, de la institución Bartolomé Lobo Guerrero, y que nos dio como una guía para poder llegar a esta conclusión de esta propuesta que vamos a realizar para nuestro, vamos por decirlo así, nuestro PEI, nuestro proyecto. Entonces, que es muy interesante los enfoques a los que hemos llegado de manera de conclusión. Y sí, mira, de decir que el uno, pues no, todos los enfoques son importantes, siempre y cuando se tome de cada uno de ellos, se analicen las posibles causas, Lo las positivo. posibles, exactamente. Y todo eso nos está sirviendo a nosotros, o nos va a servir para poder nosotros hacer esta propuesta que queremos. Bueno, compañero, considero que cada uno de nuestros aportes fue algo muy importante en los cuales aprendimos, porque de pronto no teníamos tantos conocimientos, pero compartiendo aquí entre nosotros, fuimos construyendo unos conocimientos que van a ser de suma importancia para la propuesta que se va a realizar. Nuestra disposición para ir sumando a este proceso, y también les agradezco por los aportes desde una mirada integral que se contribuyó no solo desde los aprendizajes académicos,
sino también desde el bienestar y el desarrollo de las actividades que de pronto nos puedan faltar más adelante. Exactamente. Bueno, en ese caso, muchas gracias y doy por finalizado esta grabación. Listo, compañero. Listo, compañero. Buenas noches. Ok. Ah, Y a la final nunca se conectó. Menos mal que no lo esperamos. solo espero que hayamos logrado el objetivo, ¿cierto? Porque nos faltó como hablar un poquitico más. Bueno, nuestra propuesta va a ser esta y vamos a tener como objetivo esto, hasta ahí. Porque si decimos aunque se alcanza a decir que el nombre de la propuesta iba a ser un fortalecimiento, ¿cierto? A través de las TICs. De Pero las TIC. faltó la parte, te voy a decir cuál. Un fortalecimiento a través de las TIC y estrategias de inclusión pedagógica. No hablamos nada de la inclusión. Bueno, Dios mío, eso fue un récord grande. Vamos a mirar cómo sale este otro mes, porque créeme, Sabrina, que si es así, o sea, yo no quiero irme sola porque ya empezamos, pero es bastante duro esta situación porque yo me da dolor de cabeza, porque siento o sea, que, o sea, o sea, que yo saco el sábado, porque yo trabajo toda la semana y que no lograrlo ese sábado y volver el lunes otra vez a trabajar con ese estrés, no. Entonces, pues la idea no es esa. Yo creo que la compañerita Dunis le dio fue miedo, ella lo que tiene es temor, pero no sé si el compañero la va a incluir, ya él se va a encargar del resto, me imagino. Pero Y ella no hizo los pues aportes individuales. no los he visto. Yo creo que Ya ella yo no los lo. hice también. Nada, no los ha hecho tampoco. Yo los hice y el de la grabación me quedó muy bonito porque me gustó mucho. Yo lo analicé como no tienes idea. Yo sí analicé ese video. Y ahí le Sí, hice ta, 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 estuvo ta. bastante interesante. Me gustó Sí. bastante, aunque como dices tú, le faltó como Claro, desarrollar un porque es poco que más. ella llega y se da cuenta que los muchachos no están cuando ya va a terminar, ya lleva un 70% de la lección. ¿Tú te imaginas eso? Entonces, ¿cómo no me voy a dar cuenta yo que mi estudiante no está? Y Así entonces, ¿qué era? es. Era un poco magistral. O sea, llevaba una secuencia didáctica muy buena, pero era muy magistral. ¿Por qué? Porque leía mucho y leía un buen rato. Después incluyó videos, ¿verdad? Como con Geniality, creo que con Geniality, y programó videos, pero le faltó también a esos videos esto como hacer un par dentro del video y decir, o sea, lo dejó ver todo ese Así video es. largo, más interactivo es la palabra, más interactivo. Entonces yo la critiqué de forma constructiva, que sé que a mí también me va a servir y esperemos que también la profe valore una cosa con la otra. Yo quería subir la nota, pero tengo dudas por lo que hoy esos muchachos no estuvieron y por más que sea. Sí, y Anthony también me parece como, bueno, yo en lo personal no puedo dormir tarde porque yo duermo tarde No, y amanezco mija, el día siguiente con no, dolor de yo cabeza. tampoco, no tanto eso. Mira, o sea, nosotros no podemos poner un impedimento en las cosas de nosotros con Dios, porque es que Dios sabe que te estás capacitando también. Entonces, yo no puedo condicionarlos a ustedes a que a que me esperen llegar de la iglesia. Si yo puedo cancelar un día e ir los siguientes días, yo lo hago. Entonces, eso hace parte del compromiso que uno tiene con su proceso Exactamente. educativo. Entonces, yo no puedo decir, "Oye, es que yo voy para culto". No, a ustedes no les interesa si yo voy para culto o no. Yo tengo que cumplirle al grupo. Así es. Y Como por Anthony es un muchacho. ejemplo, Y él se como ve que le es digo, noblecito y todo. Él se ve que es noblecito, no lo conozco, pero me transmite que es una buena personita. Pero como te digo, o sea, él tiene que trabajar, tiene que asumir que su organizar responsabilidad. su tiempo. Tú sabes lo que es esperar. Y esta vez no me voy a quedar con este grupo que voy a iniciar. Apenas nos califiquen, voy a mirar qué trae este mes para empezar de una vez. Porque creo que ya nos toca diseñar esto ya nos toca hacer un pay, creo que es. Creo que es eso. Sí, hay que iniciar eso temprano para que no nos deje llevar tanto tarde, como que, como le digo, a mí no puedo dormir tarde porque a mí me da una migraña Ah, severa. Pero yo para dije, mí de así. todos modos, por la actividad, si el compañero puede ahora.
Vamos a No, hacerle. no, ya salimos de eso. Ya mañana tenemos que gozamos el domingo tranquilos. Además de eso, esto sí, yo pues con este grupo que me senté, he trabajado con varios grupos. Yo trato de trabajar con grupos porque yo siento que es más fácil trabajar en grupo que individual, ¿cierto? Así Pero a es. veces hay compañeros que te hacen dar un mico aquí atrás en la espalda. ¿Por qué? Porque, ay, Dios mío, ahorita estoy terminando etnografía, ya me desocupé de no. ¿Tú estás estudiando qué licenciatura? Licenciatura en matemáticas. Igual que Anthony. ¿Estás con Anthony? No, yo creo que Anthony está como más adelantado. No sé en qué ¿Y en qué semestre semestre está. vas tú? Yo voy en ¿Qué? el cuarto. Anthony también va en el cuarto. Ah, pero entonces no estamos en los mismos grupos. Dios mío, mujer, a mí no me gustan las matemáticas. Yo sí estoy estudiando en educación. Eh, Sí, A mí me parece educación. interesante la etnoeducación, pero Es me gusta bastante la hermosa. No, pero yo los que estudian matemáticas los admiro porque te cuento que yo no lo estudiaría. Una, porque mis profesores de infancia, mis profesores de infancia no me la supieron enseñar y yo le cogí miedo a las matemáticas. Por esa misma razón yo me metí a estudiar eso. Pues yo dije, no, los profesores, bueno, aquí en mi pueblo la mayoría de los profesores no saben enseñar matemáticas. Entonces yo dije, yo Exactamente. quiero aprender la forma, la mejor Oh, forma en cómo enseñarla, las metodologías que se pueden sí, utilizar. Por eso me la metí en eso. transposición didáctica, ¿ya viste didáctica? Sí, Bueno, en didáctica nos hablaron de la transposición didáctica, es espectacular para poder tú transmitir ese conocimiento a esos niños de forma, por ejemplo, que no solo decirles a ellos, no, que la fotosíntesis, ese es el nombre científico, pero ellos deben de saber en palabras más cuál es ese proceso. Entonces yo exacto. mejor le llevo las planticas, le llevo esto. Entonces, yo a mi hijo, como yo sufrí tanto con matemática, horrible, yo sufrí mucho con matemática. Yo cuando ella traía tareas a la casa, yo le enseñaba con la comida, o sea, con lo que yo estoy haciendo en la comida. Por ejemplo, media libra de arroz más otra media libra de arroz, dan una libra de arroz. O sea, a mí me dijo una vez un muchacho de Bogotá, lo que pasa es que no es que no te gusten las matemáticas, es que no te las supieron No se enseñar. las pueden enseñar. Y él me Así empezó a decir cosas. nos enseñaron en una clase eso, que para qué enseñarle a un estudiante las fracciones como normalmente se vienen enseñando, si uno se las puede dar por medio de las comidas, si uno puede fraccionar las comidas para que ellos aprendan Es a relacionarla con su cotidianidad. exactamente. Nos Y mandaron a así me hacer funcionó. una receta y todo eso. Y así me funcionó, aprendí un poquito matemáticas, yo misma fui mi maestra, porque yo tenía niños en refuerzo y yo me coloqué a estudiar para ellos con YouTube, con Close y comencé a hacerles cositas y yo me di cuenta de que estaba aprendiendo, agarraba manzanas, cosas del entorno, piedras, todo lo que pudiera agarrar del entorno y así pude. Pero matemática me quedó con un trauma de infancia, bastante. Le Y eso queda no quería mucho. que sí, y eso no quería que pasara con mi niña. Y ella, gracias a Dios, las está entendiendo ya. Ella la veo que va bien con matemáticas, pero para mí fue duro. Bueno, Sabrina, esperemos que saquemos una buena nota, que alcancemos el objetivo. Dios mío, ayúdanos. Y Y bueno, bueno, ya acuérdate nos de toca que esperar. Toca preguntarle al este compañero Anthony, al compañero que, cuanto más el compañero que meta a los compañeros y que Anthony termine ¿cierto? pero el compañero no edita el video para poderlo subir a YouTube. Yo no El sé cómo compañero hace. Anthony que haga mañana un video en Team donde explique cualquier cosa y el compañero Jorge que lo suba y lo Sí, anexe. exactamente, ¿verdad que sí? Entonces, escríbele, ¿oíste? Escríbele Ajá, y que terminen de hacer lo que falta porque ya nosotros hicimos lo otro. Ay, ajá, que explique cualquier cosa en el video ese y el compañero sí, Jorge lo que pegue y no, lo suba. que no se vale. Ya tengo sueño. Chao. Bueno, chao, compañero.